Bueno, bienvenidos y bienvenidas al primer conversatorio El rol de la mujer en la ETP. Mi nombre es Silvina Ordóñez, soy profesora en Artes Visuales, docente y jefa de Departamento de Ciencias Sociales del ciclo básico en la secundaria técnica número 2. Transité la ETP durante el ciclo básico en la Escuela Secundaria Técnica número 6 de Allen, provincia de Río Negro. El encuentro que hoy nos convoca tiene como objetivo invitar, reconocer y fortalecer el espacio que las mujeres han sabido ganar en la educación técnico-profesional. Un espacio sesgado por un paradigma que en sus principios era solo pensado para el género masculino, pero que al correr del tiempo y a través de las luchas por igualdad de oportunidades de género y justicia social, abrió sus puertas a la diversidad, estableciéndose bajo la Ley 26.058, un 7 de septiembre de 2005, y presentándose como un derecho de todo habitante de la nación argentina, según cita en su artículo número 3. La educación técnico-profesional tiene por objetivo la formación ciudadana, el desarrollo de saberes, capacidades y competencias profesionales, favoreciendo la equidad, calidad, eficiencia y efectividad como elementos claves en las estrategias de inclusión social, desarrollo y crecimiento socioeconómico del país, de innovación tecnológica y de promoción del trabajo y la producción para el desarrollo sostenible. La Escuela de Educación Técnica número 2, Luciano Fortabat, es una institución educativa emblemática de nuestra ciudad, caracterizada por una fuerte identidad, sostenida por cada uno de sus estudiantes, egresados, docentes, autoridades, por una comunidad educativa que siente latir en su corazón a la educación técnico-profesional, al industrial, con un sentido de pertenencia único. El pasado 15 de noviembre celebramos el Día de la Educación Técnico-Profesional, dentro de las actividades organizadas con esmero por el personal. En el marco de la Semana del Técnico, tengo el honor de moderar este encuentro con 4 mujeres que transitaron el nivel secundario y egresaron de la Escuela Técnica 2. Ellas son María Juana Capa, egresada de la Tecnicatura Maestra Mayor de Obra y docente recientemente jubilada en septiembre del año en curso. María Rosa Arévalo, técnica mecánica electricista, egresada en el año 1990, actualmente profesora de matemáticas de la institución. Solange Rivarola Vales, técnica en informática, egresada en el año 2009, actualmente periodista en el Popular Medio. Y Josefina Sobrado, técnica en automotores, egresada en el año 2017, actualmente estudiante del profesorado de literatura. Nos acompaña Romina Silverman, docente actual de la institución, y Patricia Domínguez, la directora actual de la institución. A cada una, muchas gracias por ser parte de este encuentro. A continuación, vamos a dar comienzo a este conversatorio. Juana, hago colectivas mis felicitaciones por tu reciente jubilación. Con una respetuosa trayectoria dentro de la institución, primero como estudiante, como egresada y luego desempeñándote como docente en la institución, adaptándote a diversos cambios por los que ha atravesado el sistema educativo de nuestro país. En esta etapa de balance, ¿cómo fue en tu caso la elección de transitar el nivel secundario en la educación técnica? Bien, primero muchísimas gracias por los saludos de mi retiro, ¿no? Estuve ahí muchos años, desde el año 86. Yo egresé en 1979, o sea que soy del siglo pasado, pero bueno. ¿Cómo fue la elección? Yo desde chica me gustaba lo que era el proyecto y poder diseñar cosas y casas y construcción. Me gustaban las matemáticas, me gustaba, qué sé yo, arreglar cosas, desarmar cosas, me gusta la carpintería. Así que
no había otra cosa que la escuela técnica, por ahí otro tipo de escuela media o secundaria en aquella época no era mi atracción. Entonces decidí, éramos muy chicos cuando empezábamos secundario en esa época, igual que ahora, ¿no? 12 años, pero era también una época re difícil. ¿Por qué era difícil? Porque era la época donde se pensaba que había oficios y actividades que solo hacían los varones, así que el hecho de ir a una escuela de varones era todo un desafío. En mi caso, me ayudó el hecho de que mi papá trabajara en la escuela. Entonces, con su ayuda, el convencimiento a mi mamá fue más fácil, ¿no? Porque en esa época, año 1972, donde se suponía que el hombre se preparaba, estudiaba y después trabajaba y proveía, y la mujer solo podía estar o en la casa o ser maestra de grado o algún comercio, pero habitualmente en esos trabajos donde en industria o algún trabajo que fuera específicamente varón no era muy aceptado, ¿no? Entonces, bueno, pude lograr convencer en mi casa, que la lucha era mi mamá, ¿no? Poder conseguir entrar al industrial, en los cuales yo entré en el ciclo básico de mañana, porque como dije éramos chicos y para poder cursar a la noche, que el curso de maestro mayor estaba a la noche, había que tener 16 años. Yo tenía 12, por lo pronto hice el ciclo básico. En ese momento, todo el turno de mañana éramos 10 mujeres, en todos los cursos. O sea, lo que daba que la mayoría de los cursos eran de varones solamente. No había casi mujeres. Éramos 3 en mi curso, 3 en otro. María Eugenia, que muchas de las chicas la conocen, estaba en tercer año, y después Nora Colino, que también fue docente hasta hace poco, o es docente, estaba en sexto, con otra chica más, Caicial. Así que éramos 10 mujeres en el turno mañana, y serían 6 o 7 en la noche, no más. Había 2 carreras nada más en ese momento, era técnico electromecánico y maestro mayor de obras, que pasábamos a la noche. Bien. ¿Qué pasaba después? Otro detalle para acotar. La mayoría de los docentes de materias específicas eran varones. O sea, de todos los talleres y materias específicas eran varones. Las únicas docentes mujeres estaban en historia, geografía, algo de inglés y castellano. Cosa que eso ahora ha cambiado. A partir del ingreso, yo creo que la primera docente mujer en específica fue la arquitecta de Paolo. La arquitecta de Paolo y la arquitecta Ramírez creo que fueron las primeras que empezaron en materias que no eran las de aula, digamos, que llamaban en esa época, ¿no? Así que ellas fueron las primeras y ahora somos unas cuantas más. Yo fui parte hasta hace poquito, mejor dicho, ¿no? Pero sí fueron las mujeres entrando un poquito más a este lugar, que también no había preceptoras casi, solamente una preceptora, Loli Alessio, seguramente algunas la conocen, y nadie más después. O sea, el ambiente era totalmente masculino dentro de la escuela, desde casi los docentes en su totalidad y casi todo el alumnado. Pero bueno, ahí esa fue mi elección por estas cuestiones que dije. Bien, ¿y qué aporte sentís que te brindó el tránsito por la ETP? Bien, yo creo que logré ser un buen técnico, lo que me permitió conseguir distintos trabajos y también estar en la escuela como estuve desde el 86 hasta este año. Me dio la posibilidad de analizar las cosas y buscar soluciones, o sea, es como un abrir, pensar las cosas desde otro lugar o ver y buscar soluciones. También me dio muy queridos amigos y amigas en el transcurso y mucha alegría en los egresados, o sea, en los estudiantes que he tenido en el transcurso de todos estos 34 años. Me encantó tenerlos, me encantó ver sus logros, me gustó muchísimo que avancen y me gusta saber de ellos y que van progresando, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué percepción te genera en cuanto a logros el rol de la mujer en la educación técnica?
Bueno, un poco los nombraste. Sí, yo creo que los logros son un montón y muchos son desde técnicos que trabajan técnicas que trabajan en su profesión o son docentes, como en el caso mío o en otros más. Otras alumnas o egresadas han seguido las carreras de ingeniería, arquitectura, licenciaturas, profesorados. También hay personas egresadas de la escuela que trabajan en empresas privadas o también trabajan en el municipio. Muchas de ellas han sido directoras de obras particulares, por ejemplo, han sido inspectores, también trabajan en otras oficinas municipales. Aquí he visto algunos videos hace un ratito de chicas que trabajan también en la municipalidad, la primera técnica de informática, o sea, un montón de actividades que parecería que no, pero sí son cubiertas. Y quiero resaltar que en un lugar completamente masculino, como fue desde el inicio, ya les digo, en el año ese que yo hablaba, completamente el equipo de gestión era completamente masculino, ¿sí? Si bien la estructura era diferente, que era director, vicedirector, regente, técnico y de estudio, eran todos varones, los jefes de taller, todos varones. A la actualidad vemos que cambió totalmente. Tenemos casi un equipo directivo en nuestra escuela, por lo menos, ¿no? Completamente, casi, creo que es casi o totalmente femenino, ¿sí? Es total, porque no estoy segura si hay un jefe de taller varón todavía. Me parece que no, pero creo que están todas chicas. Así que, y me parece que demuestran un gran trabajo y en este tiempo tan difícil que nos ha tocado y les ha tocado a ustedes, demuestran que son recapaces y muestran que están a la altura y superan las circunstancias, ¿no? Y también quiero destacar la cantidad de niñas, de chicas que uno ve en la escuela y la pertenencia que toman, que como ya es conocida la pertenencia en la escuela, ¿no? Del corazoncito rojo y verde por ahí, y las chicas lo toman con el compromiso y esa pertenencia. Así es. Bueno, muchas gracias por tus palabras y por llevarnos por un recorrido por este crecimiento de la institución. María Rosa, a ver, estás por ahí, ¿me escuchás, María Rosa? María Rosa es técnica mecánica electricista, egresada en el año 1990. Sabemos que los 90 fueron tiempos de reformas educativas que dejaron cuestiones muy difíciles de resolver, sobre todo en la educación técnica. Luego, a partir del cambio de siglo, el Estado asumió su responsabilidad de garantizar la educación con inclusión y justicia social, a través de políticas universales que garantizan derechos. En este sentido, y desde tu experiencia como estudiante y luego como docente, ¿cómo fue tu trayectoria como estudiante? ¿Y cómo fueron tus experiencias en cuanto a la inserción en el campo laboral? Tenés el activar micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Bien, mi trayectoria por la escuela técnica dejó muy lindas experiencias. Al igual que por ahí lo que contaba Juana recién, es una escuela que fue pensada para varones, así que cuando nosotras ingresamos, yo ingresé en 1987, éramos 6 mujeres, de las cuales nos recibimos solo 2 en esa época. Lo otro que recuerdo es que como éramos tan poquita, hacíamos educación física con los varones, es decir, estábamos mezcladas. Después, cuando ya la escuela tuvo cierta cantidad de mujeres, se juntó a todas las chicas en una misma hora para hacer educación física, es decir, de primero a sexto cursábamos todas juntas educación física. Después, otra cuestión fue la vestimenta. La vestimenta cuando yo ingresé era muy diferente a la que usan hoy.
En aquel momento los varones usaban blazer, y podíamos ir con la remera de piqué blanca o la chomba. Bueno, para taller sí se usaba la ropa de grafa, al igual que tienen que usar los chicos hoy. En eso por ahí hay cuestiones que todavía hay similitud y obviamente por seguridad es muy similar en los talleres. En cuanto a lo académico, la escuela técnica siempre tuvo prestigio, la grandiosa industrial. Cuando ingresábamos a la facultad nos diferenciábamos por ese lado. Generalmente los chicos se daban cuenta quiénes eran los egresados de industrial. Salíamos fortalecidos, sobre todo en las materias de cálculo, en física, en matemática. Yo todavía recuerdo los nombres de algunos profesores míos que fueron marcando la trayectoria de lo que hoy soy, como profesora de matemática, el ingeniero Di Giacomo, Néstor Camplone, a Marcela Bustamante también fue mi profe y después fue mi directora. Ella era mi profe en seguridad de higiene. Y bueno, la escuela en sí nos fue marcando muchísimo. Como decía Juana hoy, estaba pensada para varones, eran muchos los varones. Nuestros compañeros tenían cuidados con nosotras, mucho respeto, se manejaban esas cuestiones muy, muy bien, nos cuidaban. Los profesores también, nos sentíamos acompañadas, nunca nos sentimos, que nos hicieran bullying, como se dice hoy en día. Nos sentimos contenidas y nos sentimos parte de la institución. En cuanto al campo laboral, vuelvo a repetir, salí fortalecida por todas las enseñanzas que me marcaron mis mentores, podría decir de alguna manera. Ayudó en cuanto a mi organización. Hoy en día pasábamos muchas horas dentro de la institución, al igual que hoy lo hacen los chicos. Como decía Juana, teníamos pocas opciones porque no estaban todas las carreras que están hoy. Yo hice técnico electromecánico y maestro mayor de obras se seguía cursando de noche en la época que yo entré. Hoy en lo laboral hace que yo tenga por ahí otra mirada u otra visión al dar mis clases, porque sé lo que son los talleres, los he transitado, sé cómo se trabaja, lo he vivido en carne propia. Y bueno, me siento grasa hasta la última célula, más allá que me desempeño en otras instituciones, cuando yo subo la escalera de industrial, me siento como en un lugar que conozco desde siempre, me siento como en mi casa. Así es un sentimiento compartido, ese que nombrás, María Rosa, tanto para los estudiantes como para los docentes que nos desempeñamos en la institución. Atravesando el contexto actual como docente, con todos los cambios a los que nos vimos expuestos y tuvimos que ser flexibles para sostener la continuidad pedagógica, saldando ciertas deudas de la capacitación docente que traíamos en cuanto al manejo de las TIC, haciendo una reflexión de este periodo inédito para la educación. ¿Qué nuevas experiencias y aprendizajes considerás que nos deja la educación en la virtualidad? Bueno, mira, la enseñanza en pandemia, en esta situación que estamos transitando hoy, en realidad nos colocó también en el lugar de estudiantes otra vez. Tuvimos que reinventarnos, tuvimos que aprender, tuvimos que amigarnos con la tecnología, con la computadora, con el celular, con el Google Drive, con Classroom. Bueno, yo Classroom ya lo venía usando hace tiempo, así que en ese sentido no me sentí muy perdida. Sí, en un comienzo sentí que era un poco caótico el tema de poder enseñar sin ver a mi grupo de alumnos, sin conocerlos. Hizo que tenga que buscar otras formas. En un comienzo
armaba mi trabajo, lo enviaba, sugería videos de YouTube, pero eso no fue suficiente, o sea, porque antes los tenía que mirar yo, no podía sugerir cualquier cosa. Eso no era suficiente para los chicos, así que tuve que aprender a usar, por ejemplo, OBS para grabar mis clases y poder enviarles un video más específico, explicativo, tanto de la teoría como de la actividad que iba a hacer. Así que creo que esta situación nos ha puesto a prueba una vez más a los docentes y ha hecho que podamos demostrar que nos podemos adaptar y que podemos trabajar, aunque no sea desde lo presencial, aunque sea desde lo virtual, podemos seguir enseñando y aprendiendo, porque la carrera docente también es aprendizaje a lo largo de toda nuestra carrera. Tal cual, tal cual. Remarco esas palabras que dijiste que nos puso en el lugar de estudiantes nuevamente. Nos acercó a la capacitación y nos brindó un montón de nuevos conocimientos que si no hubiera sido por el contexto, no hubiéramos accedido a eso, realmente. Gracias, María Rosa. Solange, bienvenida, Solange Rivarola Vales, la voz de los móviles y los reportajes del Popular Medio. Considerando las luchas en cuanto a la perspectiva de género, la participación femenina ha sabido conquistar nuevos espacios. En ese sentido, quiero hacer referencia al espacio deportivo, el cual ha tenido su auge en los tiempos de Olimpiadas, en las cuales Industrial, o la ENETO, ha tenido una destacada participación. En tu experiencia, ¿cómo ha sido tu participación en el ámbito deportivo de la institución? La participación deportiva durante las Olimpiadas o en general lo que era el deporte en la escuela, pasaba que siempre éramos un grupito de 7, 8 que hacíamos todas los mismos deportes porque éramos pocas, en realidad ya éramos bastante alumnas en la escuela, pero éramos pocas las que participábamos en los deportes. Quizás porque las compañeras no se animaban, por esta mirada siempre que hay el deporte siempre es muy competitivo y siempre a ver si tenés las condiciones para participar, si jugás bien, si jugás mal. Y creo que tiene que ver un poco con la mirada que hay de los otros, de esto, de si lo haces bien o mal, si la exposición y demás. Pero siempre éramos un grupito que hacíamos todos los deportes, entonces salíamos de un entrenamiento, nos íbamos al otro y así. Pudimos armar un equipo de fútbol con las compañeras, llegamos a una instancia de final, salimos segundas por penales en una olimpiada, pero bueno, estuvo buenísimo porque teníamos el apoyo de toda la escuela. Creo que ahí un poco medio se incentivó en esos años de la participación deportiva, pero pensando un poco, haciendo un recorrido de la etapa deportiva en esos años, me preguntaba, ¿no? Siempre educación física en la escuela, las chicas por un lado, los varones por el otro. Digo, me pregunto, ¿por qué no podemos compartir una cancha de fútbol con los compañeros también, tener una instancia de educación física mixta, que eso en algún momento tendría que empezar a pasar, porque no podemos compartir esas instancias de varones y mujeres, ¿no? Y por otro lado también, cuando se ponían los partidos, quizás los horarios centrales para jugar los partidos no eran para nosotras, siempre eran para el fútbol y para el fútbol de varones. Eso también, ahí un poco se ve un poco esa desigualdad, y bueno, en algún momento tiene que empezar a cambiar, ¿no? Bueno, hoy las Olimpiadas no están, pero tiene que generarse esas instancias donde sean más mixtas, más equitativas, más igualitarias y en equidad. El deporte debería ser de esa manera y nosotras tenemos que tener esos espacios para destacarnos, y que también podemos jugar al fútbol y a cualquier deporte igual que los compañeros y compartir
también porque me parece que es ahí donde se construye esa equidad y donde se empiezan a deconstruir un montón de cuestiones en el ámbito deportivo que siempre fue también de varones. Claro. Y hablando de la importancia de la participación democrática de todos los actores de la comunidad en la política educativa, que es un objetivo de la educación secundaria, ¿qué nos podés contar de tu participación en el centro de estudiantes de la técnica 2? Bueno, un montón de cosas. Difícil resumirlo en un ratito. Bueno, ahí Romy fue tutora de nuestro centro de estudiantes. Nosotros éramos Franja Roja y Verde, fuimos electos en el 2008 y reelectos en el 2009. Ahí escuchaba cuando vos decías que los 90 fueron etapas de cambios, de reestructuraciones. Los 90 también fueron etapas donde la participación política de los jóvenes y las jóvenes era el no te metas, la no participación, el no involucrarse. Bueno, los 2000, y ya entrado los 2000 bastante, digamos, mediados de los 2000 fue todo lo contrario, fue la otra cara. Nosotros empezamos con esa participación, nos sentábamos a leer el estatuto, qué significaba un centro de estudiantes, nos dábamos esos debates y empezamos nuestra militancia política, porque es militancia política dentro de la escuela, y creo que esa etapa de militancia dentro del centro de estudiantes, a ese grupo que conformamos el centro de estudiantes, la FESO, la Federación de Estudiantes Secundarios de Olavarría, que la pudimos construir también, marcó nuestra vida para siempre, porque hoy muchos de nosotros, de ese grupo, seguimos siendo militantes políticos en diferentes organizaciones y ocupando lugares en el Estado y trabajando en la militancia social. Entonces marcó muchísimo nuestras vidas. Nuestro gran objetivo en ese momento eran las Olimpiadas, como todo estudiante secundario. Se habían suspendido en el 2005 y nosotros queríamos volver a vivir eso. Pero el hecho, y si bien lo logramos, hicimos aquel banderazo en el 2008 con todas las escuelas de los secundarios de la ciudad, si bien logramos que volvieran las Olimpiadas, creo que ese no fue el hecho más importante, sino todo lo que sucedió alrededor de eso. Nosotros tuvimos que hacer un relevamiento de qué escuelas contaban con centro de estudiantes, trabajar para que todas las escuelas tuvieran el centro de estudiante conformado, que estuviera funcionando. Tuvimos que trabajar, hacer un proceso de identidad y de apropiación de los colores de la escuela, que eso en industrial no es muy difícil, uno ya entra con ese sentimiento y con ese amor que dura toda la vida, pero teníamos que trabajarlo de otra manera, y sobre todo de la no violencia. Nosotros hicimos un trabajo muy profundo de la no violencia, demostramos que los jóvenes y las jóvenes no somos violentos, que podemos involucrarnos y que podíamos trabajar para que volvieran las Olimpiadas. Eso implicó ir a hablar con inspectores, inspectoras, con directivos de las escuelas, involucrar al municipio por primera vez en la discusión de las Olimpiadas, que era algo que no había sucedido. Nos pusimos al hombro el financiamiento de las Olimpiadas. Me acuerdo que nos juntábamos en la plaza del centro porque no teníamos un lugar físico, más allá de que sí después nos juntábamos en las escuelas. Nos juntábamos en la plaza del centro con un frío tremendo y salíamos a recorrer negocio por negocio, a pedir auspicios para financiar las Olimpiadas. Tuvimos que también pensar en la accesibilidad que tenía cada escuela en cuanto a los deportes. Sabemos que no todas las escuelas tienen la misma estructura para hacer deportes. No es lo mismo una escuela como industrial, que tienen una estructura edilicia mucho más grande que cualquier otra un poco más chica, así que tuvimos que pensar en eso para que todas las escuelas tuvieran la posibilidad de participar. Y bueno, y esto, ¿no? De empezar a discutir la participación, sobre todo política, en los centros de estudiantes, que para eso también había un contexto nacional que hacía que los jóvenes y las jóvenes pudiéramos participar
y tener ganas de participar e involucrarnos. Creo que nos hicimos escuchar muchísimo, que nos escucharon, pero por una lucha impresionante que llevamos adelante en esos años. Y bueno, nada, eso, el centro de estudiantes marcó en nuestras vidas. Aparte, trabajábamos mucho con los equipos orientadores, hablaba mucho de embarazo adolescente, de consumo problemático. Nosotros nos formamos y éramos replicadores de esa información. Junto con el sindicato, con el SUTEBA, se hicieron encuentros de centros de estudiantes regionales, venían estudiantes de otras ciudades a compartir experiencias. Me acuerdo de un encuentro también que se realizó en el Zoom de la escuela, que en el marco de Jóvenes y Memoria, donde nos involucramos en toda la lucha que tiene que ver con derechos humanos y el trabajo. Un trabajo articulado, ¿no? Sí, mucha articulación, se le daba mucha importancia a la militancia joven y a la conformación de los centros de estudiantes. Y bueno, como decía, pudimos hoy lograr la federación, que bueno, después no se continuó, ojalá vuelva. Vuelvo a ingresar con el cierre de esta parte. Hablabas de la importancia de la participación de los jóvenes y de esto de involucrarse en la participación en los centros de estudiantes, ¿no? ¿Cuántos logros, cuántas luchas conocemos a lo largo de la historia y cuántos logros que han venido de la mano de la participación de los centros de estudiantes? En función de eso, invitar a los jóvenes a que se animen a la participación, ¿no? En ese sentido, ¿cómo aconsejarías a los jóvenes la participación? Vos que te desenvolvés en un ámbito social, ¿cómo ves la participación de los jóvenes? Yo creo que por ahí también, por una experiencia que tuve hace muy poquito de hablar con las promos, un trabajo periodístico que hice de las promos, veía la necesidad de hablar y de que sean escuchadas. Me parece primero y fundamental que tiene que haber una política educativa que impulse la creación de los centros de estudiantes, eso tiene que venir desde arriba, y cada equipo de gestión de las escuelas debe promover esa participación. La escuela, desde los años que yo estuve, la experiencia que tuve, siempre lo hizo, y vuelvo a decir que había un contexto nacional que promovía la participación e involucrarse políticamente desde jóvenes. Hoy estaba por contar esto de que alguna autocrítica que hago, digo, mirando ya un poco más grande y mirando para atrás, que en ese momento estaba la lucha de los auxiliares por su salario, y me acuerdo que nosotros fuimos con una propuesta a la directora de ese momento y después a inspección, de que nosotros no queríamos tener días perdidos de clase, porque después al final venían las integradoras y se nos iba a juntar todo, así que nos propusimos llevar nosotros adelante las tareas de limpieza de la escuela. Algo que no volveríamos a hacer, de que no lo propondría, porque en ese momento nosotros aclarábamos que no íbamos en contra del reclamo de los compañeros y las compañeras, porque era justo, porque todo trabajador, toda trabajadora necesita un salario digno, pero nosotros no queríamos perder nuestros días de clase. Bueno, eso no lo volveríamos a hacer. En todo caso, lo que haríamos, yo, ¿no? Con la cabeza de ahora y con esos 17 años que tenía, bueno, acompañar esa lucha. Yo creo que los estudiantes, las estudiantes nos tenemos que involucrar en la lucha de los trabajadores de la educación, preguntarnos, bueno, ¿por qué ese reclamo? Acompañarlos y estar ahí, porque la educación pública, digo, me parece que nosotros pudimos entender la importancia de la educación pública, el rol que tienen los docentes y las docentes en el Estado, que muchas veces hacen mucho más de lo que deben, y
bueno, que hay un trabajo de contención impresionante, y bueno, quedó demostrado en este contexto de pandemia, ¿no? Que de hecho aprovecho para reconocer el trabajo que hacen ustedes como docentes, que es impresionante. Bueno, eso como autocrítica, ¿no? Que no lo volvería a hacer, y que sí está bueno decirle a estos jóvenes y las jóvenes que hoy participan que sí se involucren con la lucha docente, que la acompañen, porque es fundamental. Y por otro lado, también algo que hoy me olvidé de contar, es que si bien la discusión de la equidad no estaba todavía en ese momento, nosotros un poco medio que fuimos vanguardia, porque nuestra lista estaba conformada equitativamente, había más o menos la misma cantidad de mujeres y la misma cantidad de varones, sin tener en cuenta toda esa discusión, ¿no? de la equidad en las listas. Era bastante equitativa, y si bien la lista tiene un orden, un presidente, un vicesecretario, qué sé yo, nuestro trabajo siempre fue muy horizontal, siempre trabajábamos de manera asamblearia, todo se discutía y se tenía en cuenta las ideas de todos y de todas. Eso también tiene que suceder. Pero una deuda que por ahí sí nos debemos, por ahí no he estado mucho en conocimiento del trabajo de los centros de estudiantes de la escuela de estos últimos años, pero me parece que hasta ahora la escuela industrial no ha tenido presidenta mujer en los centros de estudiantes. No sé si ha pasado en los últimos años, no lo desconozco, pero me parece que es algo que nos debemos. Las mujeres tenemos que también poder ser presidentas de los centros de estudiantes, porque tenemos ideas, porque tenemos proyectos, porque tenemos otra forma de construir. Y el feminismo ha demostrado mucho eso, y creo que es una buena herramienta para involucrarse políticamente. Digo, venimos de los últimos años de también retroceder en ese sentido, y creo que el feminismo fue el faro que hizo que las jóvenes se involucraran y estén ahí militando políticamente por los derechos de las mujeres, y bueno, eso me parece que es un buen impulso para aprovecharlo. Tal cual. Y después una cosa más que quería contar, que por ahí es más simbólica, pero que para nosotros fue algo lindo, podríamos decirlo. En ese momento, nosotros, la bandera esa gigante que aparece, que es histórica de la escuela, que aparece en muchísimas fotos, que ya está bastante deteriorada por los años, nosotros decidimos guardarla, la pusimos en una vitrina que está enfrente a la biblioteca, la dejamos ahí, no sé ahora dónde estará, pero me acuerdo que la dejamos ahí, y mandamos a comprar, en realidad fueron compañeros de la escuela, fueron a Buenos Aires y compraron rollos gigantes de tela, y mandamos a hacer una nueva, por la vinculación que teníamos con el Centro de Formación Profesional Carlos Alberto Moreno, las compañeras que hacían el taller ¿cómo es?, de costura ahí, hicieron ese trabajo, hicieron una bandera igual o más grande, pero es gigante, y bueno, pudimos hacer una bandera nueva con las mismas dimensiones, que es la que debe estar en la escuela y que se utiliza para un montón de cosas. Nosotros la utilizamos como en nuestra fiesta de egresados. Que bueno, fue un acto muy simbólico, pero para nosotros fue re importante poder guardar esa que es histórica y que es una reliquia, y poder tener una nueva para seguir utilizándola siempre que la escuela esté en cualquier evento, en cualquier jornada, para tener, bueno, nuestra bandera que nos identifica. Efectivamente, sí, son acciones simbólicas que agregan, que colaboran, que construyen esta identidad institucional que todos compartimos, que existe en la escuela técnica. Muchas gracias, Solange, por tu aporte, por tus relatos. Le vamos a dar la bienvenida a Josefina, que es reciente egresada de la Tecnicatura en Automotores. Te ha tocado transitar, Josefina, un periodo ya con algunas puertas entreabiertas, ¿no? Con nuevos caminos, con opción de formación general y oportunidades en el ámbito laboral. Contanos cómo fue tu experiencia en las prácticas profesionalizantes.
Y mirá, mi experiencia, las prácticas fueron muy buenas. La empresa que me recibieron muy bien, me mostraron la empresa, todo lo que yo tenía que hacer. Es más, era la única que estaba en el taller mecánico trabajando, y después estaba la administradora que administraba los papeles, hacía atención al público, y yo hacía de todo un poco. Estaba con los autos, estaba en la oficina, y tenía que cumplir 200 horas, y iba todos los días 4 horas. Y me recibían muy bien, era, no sé, aprendí muchas cosas ahí adentro, y después, gracias a las prácticas, la empresa me vio bien, me vio que tenía conocimiento, que había aprendido, y después de que terminé las prácticas y que terminé la escuela, me llamaron para trabajar ahí, para atender el taller de GNC. Hacía lo que era todo papeles, las ventas, atención al público. Perdón, ¿en qué empresa estuviste realizando tus prácticas? En el taller Marina, taller de GNC, Urquiza y Colón, por ahí está. Sí, sí. Y la verdad, muy bien, me dieron vestimenta, me compraron la ropa, me dieron botines. La verdad que tuve una experiencia muy buena, porque yo también estaba con la duda como que, uy, soy mujer, no sé cómo me van a mirar, cómo el trato, qué va a pasar, ¿no? Esa era mi duda, porque no es muy normal que una mujer esté en un taller mecánico. La gente cuando trae los autos es como que me miraba y me decía, ella me va a revisar el auto, y sí, yo le revisaba, le hacía la oleada de gas, me fijaba las pérdidas de gas del auto, tenía todas esas precauciones, y la verdad que me fue muy bien, y de hecho las aprobé a las prácticas, y después, bueno, lo bueno es que pude trabajar ahí hasta un periodo de tiempo largo, es más, hasta para quedar fija. Claro. Y la empresa te ofreció quedarte. Sí, sí, me quedé un tiempo, y de hecho no pude quedarme más tiempo, porque, bueno, estaba estudiando otra carrera, entonces me quedaba medio cortado el horario. Claro. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena y muy linda. Sí, Y estás estudiando ahora el profesorado en literatura. sí, sí, sí. La carrera. La otra pregunta que tenías para hacerme era... ¿Qué harías a una niña que está egresando a nivel primario ingresar a la escuela de educación técnica? Y la escuela en sí se ve como que, ay, no, van todos hombres, se escucha eso siempre, como que, uy, no te vas a meter ahí, pero la verdad que es una escuela increíble, más allá de aprender lo básico como cualquier otra escuela, aprendés, o sea, creces ahí adentro. Yo estaba 8 horas todos los días, y estaba en los talleres, iba a la escuela, pasaba más tiempo en la escuela que en mi casa prácticamente, y era como mi segunda casa realmente. Aprendí muchas cosas como en las aulas, a expresarme en temas de lo que son las materias comunes que tienen toda la escuela, a expresarme en la oralidad. Y bueno, en cambio en los talleres aprendí a soldar. Es más, me hice una parrillita, hice una silla, aprendí a soldar. La verdad que está muy bueno, muy bien, y es muy recomendable. Más allá de lo que aprendés, cómo creces como persona, todo lo que te brinda la escuela, que te escuchan, es como que fue mi segunda casa la escuela. Sí, ese sentido de pertenencia que genera el industrial, la escuela técnica. Y que es raro, ¿no? Pero sucede en todas las escuelas técnicas, o quizá en la mayoría, porque yo desde mi experiencia fui a una escuela técnica en otra provincia, y también sucedía esto que sucede en la escuela técnica 2. Ese sentido de pertenencia que es único, que no se siente en otra institución. No, porque siempre trabajábamos en equipo, era ayudar al otro, estar ahí pendiente del otro, de qué necesitar. Siempre trabajo en equipo, y eso era lo que te hacía querer quedarte ahí mismo, o sea, no irte y estar siempre ahí. Sí. Sí, sí, es muy linda experiencia. Recomendable para quienes estén pensando en qué institución transitar su nivel secundario, esta formación que nos lleva de niños a ciudadanos, ¿no? Uno entra Sí. siendo un niño y se siente tan pequeño en una institución tan grande, y luego egresa siendo ya un ciudadano, un trabajador. Sí.
es muy linda experiencia. Bueno, Josefina, muchas gracias por tu participación. No, gracias a vos. Por tu tiempo y por el relato de tus experiencias. ¿Mm? Muchas gracias a ustedes. Sin dudas, la educación técnico-profesional nos ha brindado mucho. Nos ha brindado formación ciudadana, conocimientos, saberes y capacidades, experiencias, vivencias, oportunidades. Metafóricamente, estaríamos hablando de una gran caja de herramientas para la vida. En nombre de la institución, agradezco enormemente la participación de todos y todas quienes han prestado de su tiempo para hacer posible esta conversación, para dar a conocer sus experiencias, para compartirlas y para invitar a aquellas niñas que están por ingresar al nivel secundario, a que conozcan esta opción educativa, a que accedan, a que se animen, a que encuentren en el nivel educativo secundario, técnico profesional, nuevas oportunidades para formarse para un futuro. Agradezco enormemente, como les decía, en nombre de la institución, a todas las personas que han sido parte de este conversatorio y que aportaron sus relatos con muchas experiencias enriquecedoras. Bueno, muchísimas gracias y quizá pronto, no sé, hagamos otro conversatorio para seguir contando experiencias, ¿no?, del rol de la mujer en la ETP, que hay mucho para contar y habrá mucho más caminos para recorrer seguramente, ¿no? Así que muchísimas gracias, que tengan todos muy buenas noches y nos estaremos viendo pronto en nuestros ámbitos. Gracias a todos y a todas. Gracias en este conversatorio. Bueno. Tenernos en cuenta. Claro que sí. Gracias. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por estar. Muchas gracias por todo. Gracias, Juana, por contarnos tu experiencia, que tendríamos para hacer unos conversatorios más y que nos cuentes mucho más, que tendríamos tanto para aprender de toda esa experiencia, ¿no? Bueno, cariños para todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Mi nombre es María Rodríguez, egresé de Industrial en el 93, soy técnica electromecánica, soy la última camada de egresados a nivel nación. Para mí la tecnicatura, empezar en la escuela industrial tuvo un antes y un después muy marcado, porque cuando yo ingresé en la escuela industrial éramos 12 mujeres nada más. Los chicos tenían mucho respeto por las mujeres y tenían códigos en cuanto al respeto que nos debían y a cómo nos cuidaban. Había muchos códigos de convivencia. A mí sí me sirvió la tecnicatura. He hecho muchos trabajos de hombre y nunca he tenido ninguna clase de inconveniente en hacer mantenimiento, en manejar maquinaria pesada como autoelevadores o palas. La escuela industrial para mí fue siempre como mi casa. Estaba muchas horas en la escuela, si bien era estudiando, también era entrenando. Cuando yo empecé en la escuela industrial, las mujeres no participaban de las olimpiadas, porque eran pocas. Cuando yo empecé a ir los sábados a educación física, empecé a hacer educación física con mis compañeros varones, por lo cual las chicas se engancharon y así fue que empezamos a participar de las olimpiadas. A medida que empezamos a participar de las olimpiadas, las demás mujeres empezaron a ver que había chicas en la escuela industrial y empezaron a animarse a ir anotándose.
Yo participé en 100 metros, en 200, en largo, en softball, en remo. Fui la primera mujer en ganar una medalla dorada para la escuela industrial. Me siento muy orgullosa de eso. Fui la primera en llevar una copa. Y siempre fui muy querida en la escuela. Siempre me sentí muy querida en la escuela. Era como que me sentía como pez en el agua. No sé, las chicas que iban en ese momento a la escuela industrial también calculo, porque era una adoración que teníamos con la escuela. Nosotros estudiábamos y fuera del horario de estudio nos quedábamos haciendo cosas para las Olimpiadas, para poder hacer cosas para la hinchada, para poder entrenar. Todas esas cosas las hacíamos después de hora y eso nos demandaba muchas horas, mucho tiempo. Cuando yo hice deporte desde los 8 años, representé siempre a Olavarría, representé a la provincia de Buenos Aires, he jugado a argentinos de softball, he hecho muchas cosas. Pero cuando yo me ponía la camiseta de industrial, era como que me ponía la camiseta argentina más o menos. Era un orgullo y un honor que era algo inexplicable lo que uno sentía. Había un montón de sentimientos encontrados. Saber que ibas a representar a la gloriosa escuela industrial era un orgullo, un sentimiento que se llevaba adentro, que los que estábamos ahí nomás por ahí lo entendíamos. A veces muchos nos preguntaban y uno a veces no sabe explicar los sentimientos, pero con solo las actitudes, porque yo hacía cosas, cuando tenía la camiseta industrial, hacía cosas que por ahí representando a la Argentina quizás no las hubiese hecho, por hacer una comparación, ¿no? Pero es algo inexplicable. Es algo que es una lástima porque los chicos de hoy no tienen eso, no tienen ese lugar que teníamos nosotros, no tienen esa expresión, esos valores para poder inculcarles, porque no tienen una olimpiada, porque no tienen una competencia, porque no tienen un lugar de encuentro, porque no tienen un montón de cosas, hay un montón de falencias que genera el no tener el deporte. A mí el deporte y la escuela industrial me enseñaron muchas cosas, muchos valores, y me da mucha lástima que hoy en día los chicos no tengan eso. Es una pena, una tristeza que me da. Hola, mi nombre es Belén Bax, soy graduada de la Escuela Industrial del año 2009 de Técnica en Informática Personal y Profesional. La Escuela Industrial no solamente me formó en conocimientos sólidos académicos para actualmente desarrollarme en el área de investigación de la Facultad de Ingeniería, sino también personalmente con amigos y amistades que perduran por siempre. Hola, mi nombre es Berenice Rizzo, yo soy técnica en computación, egresada en el año 2000. Y bueno, cuando tomé la decisión de anotarme en la Escuela Industrial, muchos me preguntaban cómo iba a ser, que era una escuela que iban más varones y que la carga horaria era importante, pero realmente cuando arranqué sentí mucho alivio de haberlo elegido a la escuela. Durante los primeros 3 años fui la única mujer en la división y siempre mucho respeto por parte de mis compañeros y docentes, y la realidad es que el doble turno a mí me ayudó a organizarme. En lo que es la actualidad también el tema de tener rutinas tan extensas hicieron que me pudiera manejar mejor, así que realmente muy contenta de haber ido a la Escuela Industrial. Hola, soy Diana Trumpio, egresé en el año 2014 de la técnica 2 como técnico en informática personal y profesional. Los conocimientos que adquirí los utilicé para trabajar los primeros años de facultad. Además, hoy soy contador público y los conocimientos me siguen siendo útiles. En lo personal también puedes hasta formatear tu propia computadora. Pienso que las herramientas que te da la tecnicatura son muy valiosas y las sabes aprovechar. Hola, soy Florencia Ávalo, me egresé de la Escuela Técnica en el 2017 en la Tecnicatura Automotores y quería contarle que ser parte de la Escuela Técnica es una de las mejores cosas que me pasó en la vida y es lo que me está ayudando ahora en el terciario
haciendo la carrera de higiene y seguridad. Soy Euge Acevedo, promo 2007 de la Tecnicatura de Informática. La Tecnicatura me permitió conseguir un trabajo en la municipalidad. Fui la primer técnica mujer en trabajar en sistemas y comunicaciones y ese trabajo me permitió solventar mis estudios universitarios. Actualmente soy licenciada en Administración de Empresas. Hola, mi nombre es Natalia Steinbach, me recibí en la Escuela Técnica 2 en el año 2004 de Informática, pero siempre me gustaron los talleres y desde hace unos años doy clases en los mismos. El sentido de pertenencia que genera la escuela deja una huella imborrable y es un hermoso camino de transitar. Yo soy orgullosamente grasa. Mi nombre es María Laura, soy maestro mayor de obras, egresé en 2014 y actualmente soy profe en la técnica. En mi paso por la escuela aprendí que no existen géneros a la hora de abordar trabajos que originalmente fueron pensados y creados para hombres. Este paradigma, que por suerte fue cambiando y cobrando más fuerza, transformando así la percepción de nosotras en este ámbito de estudio y que luego se ve reflejado en lo laboral. Feliz día para quienes somos parte de la educación técnica. Ir a la escuela industrial para mí fue un desafío. Una mujer en una escuela de varones, me decían. Pero a mí no me interesaba en lo que se enseñaba en otras escuelas. Lo único que quería era aprender a usar las herramientas, saber cómo funcionaban las cosas y poder repararlas. Y la escuela industrial me enseñó todo eso. Con el título de técnica, en mi vida profesional se abrieron un montón de puertas. Y hoy, por esas vueltas de la vida, estoy otra vez trabajando en la escuela que siento como mi casa. Soy Marcela Zamora, promo 92 de técnica electromecánica de la escuela industrial. Y soy grasa de corazón. Soy Gabriela Minisi, egresada de la ENED número 1 en el año 1996 y me recibí de maestro mayor de obras. Ir a la escuela industrial fue maravilloso. Ahí descubrí mi profesión gracias a mi primer profesora de matemáticas, que fue Silvia Salomone. Yo quería ser como ella y hoy soy profe de matemáticas. Y en la escuela industrial conocí a mi marido.